Bienvenido a Edgar Allan TV. Trabajamos arduamente para que estas historias sean de tu agrado. Lanzaremos un vídeo los días martes y viernes. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgarallantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante. El crimen de la Ruta 117. Cierta tarde de primavera en 1948, un presidiario tosco, pesado y greñudo fue puesto en libertad por orden de las autoridades. Su nombre era Calman Cooper, y dentro de un par de años, en abril de 1950, él junto a otros 3 compañeros efectuarían un asalto y robo a un camión del diario La Prensa. Durante este robo, acabarían con la vida de Andrew Petrini, joven mensajero y padre de un niño. Esta es la historia de cómo se llevó a cabo este asalto, que al principio parecía un crimen sin pista efectiva alguna, y de cómo la policía del estado de Nueva York logró resolver el misterio y llevar a los asesinos ante la justicia. Antes, un poco de contexto. Cooper era un hombre con violentos antecedentes. Fue sentenciado a la penitenciaría de Atlanta, Georgia, por robo de automóviles en distintos estados. Sin embargo, pasado un año, terminó fugándose de ahí y pasó a residir en Nueva York con un nombre falso. Pronto volvió a caer en manos de la policía tras perpetrar un robo, pero por alguna misteriosa razón el juez no lo condenó a la cárcel. Eventualmente se le sorprendió infraganti durante el robo de una fábrica en Brooklyn, durante el cual mató a un vigilante de dicho lugar. La sentencia que sobre él recayó debido a este asesinato fue de 20 años a prisión perpetua, pero faltándole aún por cumplir más de una tercera parte de su pena, se le puso en libertad provisional bajo palabra. Cuando Cooper salió de esta prisión, aún debía parte del castigo por su fuga de la otra. De camino al presidio donde debía completar el pago de su deuda, fue llevado temporalmente a una cárcel de detenidos de Nueva York. Allí se relacionó con otro presidiario, quien estaba recluido en aquel lugar por hurto de correo de la prensa. Ambos pasaban el tiempo jugando ajedrez y a la pelota. Es en uno de esos ratos que Cooper hizo muy cautelosamente al otro algunas preguntas acerca de la manera de cómo se manejaban el correo y los depósitos bancarios del diario. Fue desde aquí que el plan fue tomando forma. Cooper tenía la ilusión de que la prensa recibía de sus suscriptores verdaderas fortunas en efectivo diariamente. Tan pronto como salga de aquí voy a verme con Harry para que me ayude en este trabajo, se dijo a sí mismo. Harry Stein había sido su compinche en una prisión y conocía más trucos para burlar la ley que muchos abogados. Años antes parecía que Stein iba camino de la silla eléctrica por haber estrangulado a Vivian Gordon, una alegre rubia que amenazó con denunciarlo. Pero debido a que uno de los testigos modificó su atestación, no pudo declarársele como convicto de asesinato. Poco después fue convicto de robo y se le condenó a 25 años de prisión. Ahora Stein estaba también disfrutando del beneficio de libertad provisional bajo palabra. Una tarde invernal del mes de enero de 1950, durante una reunión en los barrios bajos de Nueva York, Cooper le habló a su compañero de la más ansiada de las fantasías de un ladrón: montañas de dinero, transportadas por solitarios caminos rurales, listas para ser arrebatadas. «Pero necesitamos un compañero más. ¿Qué te parece, Nathan?», le había respondido Stein. Nathan Wisner, otro malhechor que andaba suelto bajo palabra, era un tipo calvo, rechoncho, con nuca de toro, cuyo historial delictivo aparecía matizado con varios asaltos, 4 distintas acusaciones de homicidio y otros crímenes de fuerza y violencia. En aquel entonces, Cooper y Stein entraban a la agencia de autos de alquiler que manejaba Wisner. Más tarde, los 3 delincuentes llamaron a Benjamin Dorfman, un tipo con cara de luna que usaba gafas gruesas, socio de Wisner y estafador de baja clase. Aquella noche los 4 acordaron robar el camión de la prensa, que llevaba el correo y la consignación bancaria del día. Para esto, Calman Cooper tomó en alquiler, en una agencia donde no lo conocían, un viejo camión destartalado del cual pocos sospecharían. Fue en la tarde lluviosa del 3 de abril de 1950 que, tras estudiar por varias semanas las inmediaciones y equipados con cuerda,
cinta adhesiva y pistolas para cada quien, se decidieron a dar el golpe. Iban ese día en 2 autos. Adelante el camión de alquiler, conducido por Cooper. El segundo auto, sacado de la propia agencia de Wisner, era un sedán gris de 4 puertas, con el cual pretendían escapar rápidamente. El tiempo de ejecución del plan no pasaría de los 5 minutos. Los 2 vehículos se detuvieron en la ruta 117, a menos de 1 kilómetro al sur de la entrada a los terrenos de la prensa. Ahí dejaron aparcado el sedán y se repartieron las armas y objetos. Tras eso, Cooper, Stein y Dorfman se subieron al viejo camión y avanzaron por la carretera privada de la empresa hasta llegar a su estacionamiento frontal, mientras que Wisner se dispuso a avanzar a pie por el mismo camino. Cuando llegaron, desde lejos pudieron ver a 2 hombres cargando contenido al camión de la prensa. Se trataban del conductor, William Waterbury, y su acompañante, Andrew Petrini. Ambos procedieron sin complicaciones hasta que el viejo camión, que ya venía siguiéndolo sospechosamente, se atravesó frente a su camino, cerca de la salida a la ruta 117. Petrini hizo una exclamación al ver una figura corpulenta que sostenía un brillante revólver acercarse desde la orilla derecha de la carretera. Se trataba de Wisner, quien había avanzado a pie hasta encontrarse con sus víctimas. Trató violentamente de abrir la puerta derecha, pero no pudo. Hubo un intervalo y luego resonó un disparo. Andrew Petrini se desplomó sobre su asiento, con la sangre recorriéndole el rostro, a su vez que a la escena se acercaban los otros 3 con armas en mano. Waterbury, el sobreviviente del hecho, fue obligado a ir a la parte de atrás del vehículo de la empresa, donde fue sometido y atado. Mientras esto pasaba, Dorfman se hizo con el volante y condujo por la carretera, siguiendo por detrás al viejo camión conducido por Cooper. Al llegar a la vereda que habían escogido de antemano, hicieron alto detrás de una cortina de árboles y arbustos. Luego, cargando con el depósito del banco, corrieron hacia donde habían estacionado su sedán gris, abandonando el destartalado camión y el vehículo de la prensa, donde William Waterbury seguía amarrado contra el piso y Petrini agonizaba. A lo largo de las solitarias carreteras laterales, los ladrones fueron deshaciéndose de todas las cosas cuya posesión pudiera denunciarlos. Unas tras otras, tiraron todas las balas y los revólveres por la ventanilla. Cambiaron de chaquetas antes de entrar en la carretera que conduce a Nueva York y, tendidos en el piso, atiborraron el depósito bancario dentro de un saco de lona. Cuando todo estuvo hecho, empezaron a jactarse de la precisión con que habían desarrollado su plan. Ninguno mostró pesar por el asesinato perpetrado. Hacia las 4:30 de la tarde, la pandilla se hallaba en Nueva York. Habían dejado el sedán en la carretera, con ánimo de recogerlo después, y llevaron el saco a una estación del ferrocarril elevado. Antes de oscurecer, se encontraban en una alcoba del apartamento de Dorfman, ocupados en la distribución del botín. Ahí fue donde se dieron con una gran sorpresa. De los $40,000 que robaron, la mayoría de este dinero estaba representado en cheques, lo que no les resultaba nada útil. Solo poco menos de $5,000 se encontraba en efectivo, es decir, menos de $1,300 para cada uno. Por tan poco los 4 habían acabado con la vida de un inocente. Ocurrido todo esto, el capitán de la Oficina de Investigación Criminal del Estado de Nueva York fue quien se encargó de la dirección del caso. Él, junto a su ayudante de campo, el inspector Quinn, lanzó 30 hombres adiestrados en la busca de pistas y dispusieron como base de operaciones un cuartel de policía situado en Hawthorne, Nueva York, a unas pocas millas de distancia del escenario del crimen. Mientras tanto, Waterbury, sobreviviente del caso, fue trasladado junto a su esposa a un lugar seguro, a modo de no comprometer su vida. Muy pronto fue encontrado el camión de alquiler. Por el número de la matrícula, se logró identificar y contactar al gerente de la agencia de alquiler del vehículo, quien, un poco después de medianoche, abrió la oficina y exhibió el montón de papeletas de alquiler. Los investigadores sabían que estas papeletas revelarían los datos de la licencia de conducción del arrendador, junto con su firma, pues estos elementos eran obligatorios para el proceso de alquiler de un vehículo en Nueva York. El ahí presente sargento Joseph Sayers y sus compañeros examinaron con interés las 4 papeletas de alquiler en que se leía el nombre de Walter William Cummins, junto a sus respectivos datos.
Los detectives llevaron consigo varias muestras de la firma del sospechoso. Seguía ahora la tarea de comprobar la dirección que había dado como residencia suya, en la calle 47, oeste de Nueva York. Esta dirección correspondía al Hotel Edison. Ningún Walter William Cummings vivía allí. Un posterior examen hecho en los archivos del hotel reveló que un sujeto con ese nombre se había inscrito el 1 de noviembre de 1949. Se averiguó también que el 3 de noviembre, 6 meses exactos antes del crimen, le había llegado por correo la licencia de conducir. Después de eso se marchó y no volvieron a verlo. A las 2 de la madrugada, los detectives habían llegado al departamento de vehículos automotores, donde hallaron un documento. Ahí se indicaba el lugar donde Cummings había rendido su examen de conducir. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, averiguaron que el dueño no conservaba ningún registro de quiénes habían pasado por su escuela. Lo mismo pasó cuando se halló un sombrero, uno de los objetos lanzados por la ventanilla durante la huida de los fugitivos, a cuyo confeccionista habían encontrado, pero que no recordaba al cliente a quien le había vendido el accesorio. Para infortunio y enfado de los investigadores, todas las pistas que se encontraban terminaban llevando siempre a callejones sin salida. Fue en un día de esos que el sargento Joseph Sayers se presentó en la central de correos de Nueva York para discutir sobre el caso con el subinspector postal. Entre deliberaciones, fue el mismo subinspector quien sugirió revisar las averiguaciones hechas sobre los mail drops. Pero, ¿qué es un mail drop? Se trataba de una oficina que, a cambio de un pago mensual, recibe el correo que le llegue al cliente y anota las llamadas que le hagan por teléfono. Dichas oficinas son objeto de muy rígida vigilancia por parte de los inspectores postales. Y fue por fin en los registros de un mail drop en donde el sargento Sayers descubrió una pista importante. Descubrió que el 2 de noviembre, mientras aún figuraba como huésped del Hotel Edison, Walter William Cummings había hecho una solicitud de registro de su nombre a una oficina de mail drop situada en la parte baja de Nueva York, a la cual el sargento se dirigió inmediatamente. Ahora el sargento Sayers tenía en sus manos 2 firmas del tal Cummings, una de la papeleta de alquiler del vehículo y otra del mail drop. De la oficina se pudo recuperar la lista de referencias que Cummings les dio, todas las cuales resultaron ser solo individuos fantasmas que habían estado en otros mail drops y desaparecido de la noche a la mañana. Todos excepto uno, un individuo que había sido sometido a una investigación policial por la venta de repuestos y accesorios falsificados para automóviles. Fue ahora el sargento Barber quien se dispuso a seguir esta huella, lo que lo llevó a la oficina del fiscal del distrito de Nueva York, donde iban a poder encontrar la documentación referida al caso de falsificación. Descubrieron aquí que el proveedor de la mercancía del vendedor acusado era un individuo de apellido Cooper, William Cooper, pero nadie sabía nada de William Cooper. Al enterarse del anterior informe, el sargento Barber se quedó pensativo por largo rato, hasta que eventualmente logró recordar algo. Ese apellido, Cooper, lo había visto en una lista con todos los nombres que hubieran sido mencionados por alguien en relación con el caso. Resulta que, al inicio de la investigación, la noche que Petrini murió, el inspector Quinn se había enterado que el correo de la prensa ya había sido robado antes. El autor del robo había sido condenado a 2 años de prisión, pero ahora estaba libre, bajo palabra. El individuo fue interrogado y en algún momento mencionó el apellido de Cooper. Revisando los expedientes, el sargento Barber descubrió que todos los datos calzaban, inclusive la firma. No había duda, William Cooper y William Cummings eran la misma persona. Pronto cayó en cuenta que esto era imposible. Después de haber salido del Hotel Edison en noviembre de 1949, lo habían reducido a prisión y estaba actualmente cumpliendo una condena de 2 años. El día 3 de abril que ocurrió el crimen, William Cooper estaba en la cárcel y por tanto era inocente de este caso. No obstante, la confusión del sargento Barber no duró mucho. William Cooper tenía hermanos también presidiarios. Uno de ellos, Calman Cooper, era el que se hallaba en la cárcel de detenidos al mismo tiempo que el ladrón del correo de la prensa. Aparte, él salió de la cárcel en enero de 1950, unos meses antes del crimen de la Ruta 117. Estaba claro, Calman había usado la licencia de su hermano para alquilar el camión del robo. Los detectives tomaron consigo la fotografía de Calman Cooper,
hecha el día en que salió de la prisión, y la mostraron a Arthur Jeppesen, el gerente de la agencia que había dado en alquiler el camión. Se le dificultaba a Jeppesen, a pesar de todo, recordar el rostro del sujeto que le mostraban. Mientras esto ocurría, el paradero de Cooper ya había sido localizado gracias a los registros de la comisión encargada de conceder la libertad bajo palabra. Cooper vivía con su madre en un apartamento de la calle 120 Oeste. Se logró interceptar la línea telefónica de Cooper. Aquí descubrieron que él se hablaba con un tal Harry. Tras un periodo de investigación, descubrieron que la persona con quien conversaba se trataba de Harry Stein, el mismo que había estrangulado a una joven hace tiempo y que también gozaba de libertad bajo palabra. Fue Stein el único involucrado que pudieron sacar a partir de la intercepción telefónica, pues pronto los policías se enteraron que ambos malhechores planeaban abandonar la ciudad. Había llegado el momento de ponerse manos a la obra, pero aún hacía falta armar los lazos pertinentes. Es por eso que a la mañana siguiente, el sargento Sayers, junto a sus compañeros, condujeron al señor Jeppesen a la calle 120. Para entonces, la policía estaba bien enterada de las costumbres de Cooper, por lo que sabían qué calles debían recorrer. En cuanto se le vio avanzar por la calle, el auto de los detectives se puso en movimiento lentamente. Jeppesen tenía la cara cerca a la ventanilla. Le preguntaron al gerente si recordaba al sujeto, pero él seguía sin estar seguro. Este método de comprobación se repitió unas veces más, hasta que Jeppesen salió del auto y, conociendo el peligro al que se exponía, caminó hacia el sospechoso, esperando que su presencia provocara alguna reacción que pueda delatarlo. Calman Cooper, al parecer, reconoció a su arrendatario, pues al verlo dibujó en su rostro una expresión de asombro y con una mano en el bolsillo de su abrigo se abalanzó hacia Jeppesen, exigiéndole saber si era enviado de la policía. Los detectives habían escuchado estas mismas palabras. Calman Cooper se había delatado a sí mismo. El sargento Sayers fue al auxilio del señor Jeppesen y sujetó fuertemente a Cooper, reteniéndolo contra la pared de una casa. Afortunadamente, a pesar de tener una mano en el bolsillo, Cooper estaba desarmado. El prisionero, estupefacto, miraba alrededor suyo cómo llegaban detectives en todas direcciones. Un momento después, ya se vio con un par de esposas en las muñecas. A las 2 de la siguiente madrugada, otros detectives rodearon una casa situada en la calle 3 del este de Nueva York. Momentos después, Harry Stein, sentado entre 2 detectives y debidamente esposado, iba por la carretera al cuartel de policía de Hawthorne. Tanto Cooper como Stein, en sus respectivas confesiones, nombraron a Nathan Wisner como el que había disparado a Petrini. A las 9:30 de la mañana siguiente, Wisner fue sacado de una taberna donde desayunaba y fue llevado al cuartel en Hawthorne. Este negó toda participación en el atentado. El 8 de junio, el fiscal del distrito confrontó a Harry Stein con Waterbury. Se le preguntó a Stein si acaso conocía al individuo ahí presente, a lo que contestó que parecía ser el conductor del vehículo de la prensa. Waterbury, a su vez, identificó al delincuente como el hombre que lo había atado. De las confesiones, la policía también pudo enterarse del papel que desempeñó Benjamin Dorfman, cuarto socio que aún no estaba en manos de la justicia, y en cuyo domicilio solo habían encontrado a su esposa y sus 3 hijos, de quienes se enteraron que había abandonado la ciudad para ir a Florida. Fue en este lugar que encontraron más pistas incriminatorias, como el saco que usaron para transportar el dinero y trozos de cartulina de las órdenes de suscripción del diario La Prensa. De repente, el 19 de junio, se presentó en la oficina del fiscal del distrito un abogado con el objeto de entregar al representante de la justicia a su cliente Benjamin Dorfman, quien pocos días después declaró que, según sus palabras, quería confesar la verdad y quitarse el peso de encima. A Dorfman se le hizo la concesión de juzgarlo separadamente de sus compañeros y tanto él como su esposa testificaron contra los 3. El 1 de noviembre es la fecha que empezaron los juicios en contra de ellos. Las audiencias ante el tribunal se prolongaron debido a las interminables disputas sobre puntos legales, pero los hechos eran tan claros que el jurado declaró culpables del delito de asesinato en primer grado a Cooper, Stein y Wisner. Los 3 fueron condenados a morir en la silla eléctrica por su participación en el asesinato del mensajero de la prensa, Andrew Petrini.
Finalmente, después de tantos meses de arduo trabajo policial, el crimen de la Ruta 117 se dio por concluido. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.